Hola, hola, bienvenidos. Vamos a realizar un Santa con globos largos, globos twister. Vamos a empezar poco a poco haciendo el rostro y para eso vamos a utilizar un globo rosado. Vamos a inflar el globo y vamos a desinflar bastante para que quede muy suave, ¿ok? Le dejamos bastante espacio acá, mucho espacio acá y amarramos. Cada vez que vayamos a hacer alguna torsión o algo, vamos a ir amasando para que el globo vaya quedando un poco más suave. Empezamos haciendo los dos dedos, hacemos una bolita y hacemos un pellizco. Con este nudito hacemos un pellizco. Aseguramos con un nudito. Y nos queda de esta manera. Ahora medimos unos 6 dedos y marcamos y retorcemos de esta manera y volvemos a hacer 2 dedos, retorcemos y volvemos a hacer un pellizco. Esto vienen siendo las orejas del santo, ¿ok? Ahora vamos con esto que nos quedó de este lado, vamos a medir 3 dedos y retorcemos. Luego vamos a medir 2 dedos y retorcemos y fíjense, se ve la diferencia de tamaño. Ahora vamos a hacer nuevamente 3 dedos. Medimos y si no nos queda igual, para atrás y volvemos a medir y ahí se ve. Ahora lo que vamos a hacer es pasar por encima, por delante y retorcer por encima de la oreja dándole vuelta a el globo sobre la oreja. Tenemos así de esta manera con el globo detrás y estos dos grandes de 3 dedos los vamos a unir un poco haciéndole presión porque a este de 2 dedos le vamos a hacer un pellizco y con eso vamos a ir formando la nariz, ¿ok? Tenemos 2 orejas, los pómulos y la nariz. Y lo que vamos a hacer ahora es ir pasando de lado a lado para poder seguir haciendo la cara. Medimos de este lado, hacemos una torsión y pasamos dando giros con el globo largo sobre la oreja. Y nos queda de esta manera, por la parte de atrás y por la parte de adelante. Ahora bajamos y vamos a hacer nuevamente hacia la otra oreja, hacia acá, avanzamos un poco, medimos y hacemos, retorcemos y volvemos nuevamente girando este globo por la oreja. Y hasta aquí, con el globo rosado, vamos haciendo la cara. De esta forma me quedan con sus orejas, su nariz, sus pómulos. Y este globo que está de este lado ya no lo vamos a utilizar más, así que
desechamos ya este pedazo, le hacemos, cuidado ahí, hacemos un nudito y listo. Ya con esto terminamos la cara, porque pasamos a utilizar un globo blanco. He inflado un globo blanco dejándole unos 4 o 5 dedos en la parte final sin inflar y lo he amasado y lo he estirado un poco para que pierda la tensión. Ahora, con esta punta por donde inflé, lo voy a colocar en una de las orejas. Voy a dar una vueltica y lo voy a esconder por aquí adentro para que no se vea. Ahora, con el globo blanco voy a amasar un poco porque necesito hacerle los bigotes. Entonces, amaso y aprieto un poco, giro, sostengo y suelto. Y ahora lo paso dando vuelta por la nariz. Y ya tengo mi primer bigote. ¿Ok? Vuelvo, amaso, mido hasta más o menos la oreja, tuerzo, sostengo y paso girando por detrás de la oreja. Y así me quedan los dos bigotes. Ahora voy a pasar por debajo para realizar la barba. Paso por acá abajo, mido hasta acá. Ya tengo la medida y retuerzo. Hago retuerzo y vuelvo a pasar girando el globo, dándole vuelta por la oreja. Me apoyo con los dedos para empujar la oreja hacia arriba para poder seguir dándole vuelta. Y así me quedan dos bigotes y barba. Voy arreglando para que me quede perfecto. Ahora le vamos a hacer por la parte de arriba lo que es el borde del gorro. Volvemos nuevamente, medimos hasta acá, un giro y ¿por dónde pasamos? Por la oreja, pero dando giros para que no haga presión la oreja y no se vaya a explotar. Vuelvo y arreglo y así me va quedando el borde del gorro con los bigotes y la barba. Y ahora el último lo vamos a pasar por acá atrás hasta la otra oreja. Vuelvo y mido, hago torsión y sigo girando sobre la oreja. Lo veo yo. Está bien, porque ahora esta parte ya no me sirve más y la vamos a desechar. Cortamos, hacemos un nudito y el resto lo escondemos. Y así me va quedando mi santo. Ahora vamos a empezar a trabajar con los globos rojos.
He inflado un globo rojo dejándole 4 dedos desinflado y lo vamos a amasar para empezar a trabajar la parte del gorro. ¿Ok? Vamos a colocar nuevamente en la oreja, damos una vueltica, aseguramos y escondemos el nudo. Entonces, acá después de que ya hemos escondido el nudito, empezamos a trabajar pasando por encima de nuestro borde del gorro. Por acá medimos hasta acá, hasta la oreja, hacemos una torsión y pasamos por la oreja, dando siempre vuelta al globo largo, no a la oreja. Ahora, con lo que nos queda, volvemos nuevamente a pasar por encima del globo blanco, medimos, tiramos un poco, medimos hasta acá, hacemos torsión y pasamos por la oreja. Ahora ya nos va quedando acá. Vamos a pasar nuevamente el rojo, abriendo un poco estos dos y amasamos un poco y colocamos en el medio. Pasamos por el medio, volvemos a amasar, medimos, hacemos torsión y pasamos por detrás de la oreja. De esta manera vamos ubicando todo el gorro de nuestro Santa hacia la parte de arriba y lo que nos sobre lo ponemos en la parte de más abajo. ¿Okay? Hacemos un poquito de presión, ubicamos y con esto terminamos el gorro. Hacemos un poco de presión, torsión y pasamos por dentro de la oreja, girando, y esto que nos queda se desecha y luego ordenamos nuestro gorro. Ahora desechamos, hacemos un nudito para que no se nos vaya a salir el aire. Aseguramos y escondemos. Y así nos va quedando nuestro gorro por la parte de atrás. Vamos ordenando. Ahora, para realizar el cuerpo, vamos a inflar un globo rojo. Inflamos, dejando un poco. Y hacemos lo primero. Vamos a hacer una mano y un brazo. Hacemos una burbujita pequeña de unos 2 deditos. Le vamos a hacer un pellizco. Aseguramos con un nudito. Y ya nos queda así. Ahora hacemos una de 3 dedos, un poquito más grande, y hacemos un nuevo pellizco. Ya de esta forma nos va quedando una de las manos. ¿Okay? Ahora vamos a darle el largo del brazo, unos 6 dedos, más o menos. Retorcemos.
Ahora, nuevamente, unos 8 dedos. 6 dedos. Retorcemos. Ahora, unos 8 dedos. Retorcemos. Medimos. Unos 8 dedos. Y volvemos a retorcer. Giramos. Y ya nos queda parte de nuestro cuerpo con una mano. Ahora tenemos que hacer nuevamente toda esta parte para el otro lado del cuerpo. Ahora, como es grandecito, tenemos que usar 2 globos. Vamos a hacer la misma función con otro globo. Hacemos un nudo y aseguramos. Dejamos este acá. Inflamos otro globo. Igual. Hacemos 2 dedos, una burbujita, un pellizco, aseguramos, luego 3 dedos, retorcemos y volvemos a hacer otro pellizco. Y así nos va quedando nuestra otra mano. Medimos, retorcemos. Podemos tomar medida de lo que ya tenemos y retorcemos. Tomamos medida. Aseguramos y cortamos excedente. Ahora, para unir estas dos piezas, lo que tenemos es que pasar por el medio una de la otra, asegurar con los brazos. Guau, se me soltó, pero no pasa nada. ¿Sí? Pasamos por el medio. Y listo. Ya tenemos parte del cuerpo de Santa. Ahora lo que tenemos que hacer es ubicarlo, los brazos para que no nos queden hacia arriba. Amasamos un poco, abrimos acá y bajamos los brazos, quedando de esta forma. Y del otro lado abrimos y quedan de esta forma. ¿Ok? Para continuar haciendo nuestro cuerpo necesitamos un globo blanco. ¿Ok? Dejamos nuestro cuerpo acá de lado porque necesitamos inflar nuestro globo blanco. Siempre pueden ir viendo
cómo les va quedando la figura, el cuerpo, porque son medidas que son hechas al % de lo que están trabajando como tamaño. Entonces, algunas veces no queda tan preciso, pero ahí van acomodando todo. Inflamos el globo blanco. Igual, cortamos un poquito, amasamos y a este le vamos a hacer una burbujita de unos 3 dedos más o menos y hacemos un primer pellizco. Aseguramos con un nudito. Nuevamente 3 dedos. Nuevamente un pellizco. Y nuevamente 3 dedos. Y nuevamente un tercer pellizco. Quedándonos de esta forma los 3 pellizcos para poder hacer el cuellito que nos va a soportar la cabeza de nuestro santa, ¿ok? Entonces, ahora lo que viene es, miren cómo han quedado, de esta manera. Ahora lo que viene es colocarlo en el cuerpo que ya estamos haciendo. ¿Se quiere ir? Colocarlo acá, va. Ahora apoyamos en nuestro cuerpo de color rojo, apoyamos los 3 pellizcos que habíamos hecho, abrimos un poco y vamos incorporando el globo blanco. De esta manera medimos, hacemos una torsión y colocamos por dentro, por debajo, de esta manera, de los globos rojos. Medimos sin soltar, hacemos una torsión y metemos dentro del cuello de los 3 pellizcos. Lo que tenemos que hacer es medir, torcer, colocar y ordenar todo lo que tenemos para que nos quede nuestro cuerpo de santa muy bien, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es esto, que ya no lo vamos a utilizar, simplemente lo desechamos. Cortamos el excedente, hacemos un nudito y escondemos nuestro restante. Y así nos queda nuestro cuerpo de santa para recibir la cabecita de santa. Y ahora, para poder hacer la cabecita de santa, pegarla del cuerpo, tenemos que utilizar un globo de estos que te ha quedado. Le haces un nudito acá en la punta, porque tenemos que hacerle la motita de algodón blanca que lleva el gorro de santa en la punta arriba. Entonces inflamos un poco, amarramos y acá hacia la punta hacemos la técnica de la manzana. Sacamos el aire, hacemos un nudito
y nos queda así. Ahora con este, si no es muy largo, podemos colocarle otro pedacito de otro blanco que nos haya quedado, porque de todas maneras esto no se va a ver. Lo colocamos por acá, lo colocamos por acá entre estos globos rojos y vamos a ir metiéndolo por dentro de lo que es la cabeza para sacarlo por el cuello. Estoy haciendo al revés. Esta es la parte del borde del gorro y lo vamos a colocar hacia adentro, metiéndolo por acá, por dentro, para sacarlo por acá abajo. ¿Okay? Tenemos los dedos, jalamos. Y con esto que está sobrando, saliendo por acá abajo, vamos a unirlo al cuello. Lo unimos y luego le damos forma colocándolo de la mejor manera que queramos. Entonces, así me va quedando el cuerpo. Pero, señores, este Santa no se puede quedar así. Este Santa necesita una base. Y esa base la vamos a hacer con un CD y un globo redondo. Ya vamos a hacer la base. Ahora, con la ayuda de un globo redondo, grande, inflamos mucho. Así, de esta manera. Y tomamos un disco, un CD, pasamos el globo, la punta del globo sin amarrar por dentro del orificio del CD de esta manera y vamos a hacer presión a la misma manera, a la misma vez que vamos soltando aire, ¿ok? Fíjense, haciendo presión, va saliendo el aire hasta que lleguemos al fondo, haciendo presión siempre. Dejamos que salga todo el aire restante, siempre sosteniendo el CD contra la mesa. Y de esta forma nos queda una base de globo perfecta para recibir a nuestro Santa. Simplemente lo que tenemos es que colocar acá y con el mismo cuello del globo verde aseguramos y listo. Así nos queda nuestro Santa en su base y lo que tenemos es que ubicar la cabeza, los brazos, colocarlos como queramos. Listo. Y de esta manera me despido de ustedes, dejándole acá este hermoso Santa para que puedan adornar sus centros de mesa, para que puedan adornar todo lo que quieran en estas Navidades. Chao, chao.